Buenos días con todos, mi nombre es Maite Villa y a continuación resolveré un ejercicio de tecnología de membrana, específicamente de la diálisis. El enunciado del problema propuesto por el libro de operaciones unitarias en ingeniería química menciona que la diálisis está siendo considerada para recuperar un producto A con un peso molecular de 150, a partir de una corriente acuosa diluida. El contaminante principal es un polímero B con un peso molecular de 15.000. Prediga los flujos iniciales del componente A y B si la membrana tiene una porosidad del 45%, un tamaño medio de poro de 0.05 micrómetros y un espesor de 30 micrómetros. Y la solución de alimentación contiene 1% del componente A y 1% del componente B. Las resistencias de la capa límite son despreciables y se supone agua pura en el lado del producto, además de que el proceso se lleva a cabo en condiciones estándar. Para comenzar con la resolución de este ejercicio, primero necesitaremos un peso molecular volumétrico, el cual lo obtendremos a partir de los pesos moleculares provistos por el ejercicio. Es decir, que para el componente A vamos a tener un peso molecular volumétrico de 150 centímetros cúbicos por gramos mol y para el polímero B tendremos un peso molecular volumétrico de 15.000 centímetros cúbicos por gramos mol. Por otro lado, un dato importante será obtener la viscosidad del agua, dado que se trata de una corriente acuosa diluida. Es decir, que la viscosidad del agua en este caso será de 1 centipoise. Comenzamos entonces calculando la difusividad para el componente A, y dado que no se trata de un componente electrolito, se calcula a partir de esta ecuación, la misma que depende tanto de la viscosidad del medio como del peso volumétrico. Realizando los reemplazos y la operación, se tiene una difusividad para el componente A de 6.93 por 10 a la menos 6 centímetros cuadrados por segundo. Por otro lado, calcularemos la difusividad efectiva a partir de esta ecuación, la misma que depende de la difusividad del componente, la porosidad y de este factor tau, además de un valor de lambda que corresponde a una relación entre el tamaño de la partícula o molécula y el tamaño del poro. En el caso de la tortuosidad vamos a tomar un valor de 2, ya que este corresponde para porosidades de 0.45 hasta 0.5. Entonces primero vamos a calcular el tamaño molecular a partir de esta expresión. Utilizando el número de Avogadro para calcular el volumen de la partícula, obtenemos un tamaño de partícula o diámetro de 7.8 por 10 a la menos 8 centímetros. Con esto ahora vamos a calcular el factor lambda, dividiendo el tamaño de la partícula para el tamaño del poro, que recordemos que eran 5 micrómetros, obteniendo así un valor de lambda de 0.0156. Con este valor podemos reemplazarlo en la ecuación que teníamos anteriormente, realizando todos los reemplazos o haciendo el cálculo paso por paso, obtenemos una difusividad efectiva para el componente A de 1.46 por 10 a la menos 6 centímetros cuadrados por segundo. Por otro lado, también conocíamos las concentraciones del componente A, tanto a la entrada como a la salida, siendo estos en la entrada de 0.01 gramos por centímetro cúbico y en la salida de 0 gramos por centímetro cúbico, ya que mencionaba que en la salida se suponía únicamente agua pura. Con estos valores, ahora calculamos el flujo de gas para el componente A partir de la siguiente ecuación, la misma que depende de la difusividad efectiva, de la variación de concentraciones del componente y de este término Z, que es el espesor de la membrana en centímetros. Realizando los reemplazos tenemos una primera respuesta para el componente A, cuyo flujo de gas para la entrada es de 4.87 por 10 a la menos 6 gramos por centímetro cuadrado por segundo. Para el componente B comenzamos con el cálculo del tamaño molecular como si este se tratase de una esfera. Entonces, al igual que para el componente A, calculamos el tamaño molecular a partir de esta ecuación, obteniendo así un valor de 3.62 por 10 a la menos 7 centímetros. Con esto ahora vamos a calcular la difusividad, pero a partir de Stokes-Einstein, debido a que esta ecuación corresponde para las difusividades para grandes moléculas esferas en soluciones diluidas, la misma que depende tanto de la temperatura como del radio de la partícula y de la viscosidad.
Entonces, realizando los reemplazos respectivos, tenemos una difusividad para el componente B de 1.18 por 10 a la menos 6 centímetros cuadrados por segundo. Debemos considerar ahora que, dado que el componente B se trata de un polímero, esta cadena probablemente va a tener un diámetro efectivo que sea 2 veces más grande que si se tratase de una molécula compacta con el mismo peso molecular, ya que esto reduciría la difusividad y el factor de impedimento. Por lo que al tamaño molecular que calculamos antes de 3.62 lo vamos a duplicar obteniendo ahora un tamaño de 6 centímetros. Con esto realizamos una relación directamente proporcional entre la difusividad del componente y el tamaño molecular. Despejando ahora entonces la nueva difusividad para el componente B, tenemos un valor de 7.12 por 10 a la menos 7 centímetros cuadrados por segundo, que será entonces esta la difusividad con la que trabajaremos a continuación. Con esta aclaración y corrección vamos a calcular ahora el factor lambda, recordando que este era la relación entre el tamaño de la partícula y el tamaño del poro, obteniéndose así un valor de lambda de 0.12. Con esto vamos a calcular ahora el factor de impedimento que está dada por esta ecuación, que no es más que la parte derecha de la ecuación de la difusividad efectiva que teníamos acá para el componente A. Entonces, realizando este reemplazo solo en la parte del factor de impedimento, tenemos un valor de 0.601. Con ello vamos a calcular la difusividad efectiva, obteniéndose así un valor de 9.63 por 10 a la menos 8 centímetros cuadrados por segundo. Por otro lado, y al igual que para el componente A, conocemos las concentraciones del componente B a la entrada y salida de la membrana, los cuales son 0.01 gramos por centímetro cúbico en la entrada y 0 gramos por centímetro cúbico a la salida. Con esto finalmente calculamos el flujo de gas para el componente B a partir de la ecuación que utilizamos para el componente A, recordando que este término Z corresponde al espesor de la membrana en centímetros. Teniendo así la segunda parte de nuestro ejercicio, en donde el flujo de gas para el componente B tiene un valor de 3.21 por 10 a la menos 7 gramos por centímetro cuadrado por segundo. Hasta aquí es la resolución del ejercicio propuesto. A continuación tenemos una pregunta para reforzar los conocimientos adquiridos en la resolución de este ejercicio. La pregunta nos menciona, este factor lambda relaciona A. El tamaño de poro y tamaño de la partícula. B. El tamaño de la partícula y 2 veces el tamaño del poro. C. El tamaño de partícula y el tamaño de poro. O D. 2 veces el tamaño de partícula y el tamaño de poro. Debemos recordar que este factor lambda relaciona entonces el tamaño de la partícula y el tamaño de poro, siendo entonces la respuesta correcta a esta pregunta el literal C. Sin nada más, agradezco a todos la atención prestada.